Mateo, capítulo 8. Quiero recordarle, mientras usted busca el pasaje, de que esta sección está ligada en 3 milagros, y estos milagros no están sucediendo cronológicamente. A lo que me refiero es, si usted quiere ver los milagros de Jesús en su tiempo actual, tiene que leer los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas. Mateo no nos da todos los milagros que suceden en este día, porque en un solo día Jesús ha hecho estos milagros. Yo quiero recordarle que Mateo, a propósito, ha agrupado estos 3 milagros porque él quiere enseñarnos una realidad mayor acerca de Jesús. Y nosotros ya hemos visto qué implica el hecho de que Jesús sana a un leproso. Ya hemos visto qué implica el hecho de que Jesús sana en este mismo capítulo al siervo del centurión, que era un gentil. Y hemos visto aún la implicación, o veremos aún el día de hoy, la implicación del hecho de que Jesús sana a la suegra de Pedro y que él reprende a demonios. Y de nuevo, Mateo a propósito ha agrupado estos 3 milagros para mostrarnos una gran verdad. Antes de entrar al tema, en honor a la palabra del Señor, si le es posible, voy a invitarle a que se ponga de pie una vez más. Y en esta mañana vamos a leer simplemente 3 versos. Yo voy a leer el verso 14, 15, 16, 4 versos y 17. Mateo 8, 14 al 17. La palabra dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Como manera de introducción, quiero recordarle que esta frase en específico, él hizo esto para cumplirse lo dicho, es algo distinto al Evangelio de Mateo. Cuando iniciamos este libro hace meses atrás, algo que quise recalcar al inicio del Evangelio de Mateo es que Mateo específicamente escribe su Evangelio para ganarse, o para que los judíos mismos entendieran quién es Cristo Jesús y cuál es el objetivo de su reino. O sea, Mateo tiene en mente a su gente, a los judíos. Él está escribiendo a ellos, y por lo tanto, a diferencia de los otros 2 evangelios de Marcos y Lucas y aún Juan, Mateo nos da una y otra vez el recordatorio de que Cristo está haciendo ciertas cosas para recordarnos que Él es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Por ejemplo, en el capítulo 1 recordamos que Mateo no solo nos da el relato del nacimiento virginal, pero él dice: esto sucedió para que se cumpliera, y hace referencia a la profecía de Isaías, capítulo 7, verso 14, que no solo iban a ser uno de una virgen, pero este se iba a llamar Emmanuel, que es que Dios con nosotros. Y desde el inicio, Mateo está mostrándonos este Jesús no solo es mayor que David, mayor que Abraham, pero es Dios mismo. Él es Emmanuel, que el nombre significa Dios con nosotros. En el capítulo 2 hay varias de estas frases, pero una de ellas es cuando Mateo cita a Oseas y nos recuerda que Jesús tuvo que salir de Egipto, porque Oseas mismo dice que el Hijo, el Mesías, iba a salir de Egipto. De Egipto yo llamé a mi Hijo. En el capítulo 3, misma referencia, porque Juan el Bautista es aquel que anuncia en el desierto, y de nuevo Mateo nos contesta porque él es el cumplimiento, el mensajero del Mesías, es el cumplimiento de Isaías 43.
Capítulo 4, porque Jesús va a Capernaum, porque Él está cumpliendo la profecía de Isaías 9, 1 al 2. Y del capítulo 5 al 7, aún el Sermón del Monte, que lo estudiamos a profundidad, tiene cumplimientos del Antiguo Testamento. Recordarán que muchos años antes, alguien sube a un monte y recibe 10 mandamientos. Y él baja y por primera vez le da al pueblo de Israel la ley de Dios. ¿Que fue quién? Moisés. Jesús sube al monte y lo que hemos visto, por esto Jesús dice, ustedes han oído, pero ahora yo les digo, yo vine no a anular la ley, vine a cumplirla o a revelarla en su totalidad. Es la idea. Ya vimos todo esto. Jesús, igual que Moisés, sube a un monte y luego nos enseña, igual que Moisés, su ley del reino. Y luego llegamos al capítulo 8 y de nuevo Mateo, a propósito, ha agrupado estos milagros y no podemos entender la agrupación de estos milagros si no entendemos el verso 17. ¿Qué se refiere Isaías cuando él hace muchos años profetizó que Cristo iba a tomar nuestras enfermedades y que Él llevó nuestras dolencias? Si nosotros no interpretamos bien esa profecía, hemos perdido el punto de vista de los 3 milagros que Mateo ha agrupado a propósito. Igual que las otras semanas, un sermón de un punto. Y la única cosa que yo quiero que usted tenga en mente al ir desglosando este último sección de milagros, ¿qué significa la profecía de Isaías y cómo se relaciona con los milagros de Jesús en esta sección? Una pregunta: los milagros nos están llevando al cumplimiento de esta profecía. Y para ello, vayamos de nuevo al verso 14. Quiero repetir y recordarle, Jesús ya ha sanado a un leproso que era considerado exiliado, o sea, por su lepra la ley decía tienes que vivir exiliado. El centurión es otra persona que en los ojos de los judíos es considerado exiliado precisamente porque es gentil, o sea, no es de nosotros, es en palabras del profeta el Chavo del 8, o creo que de Kiko, chusma, chusma, chusma. Eso es lo que son ellos, o sea, en el ojo de los judíos. Y luego llegamos a otro personaje. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra. La suegra de Pedro, ante los ojos de los judíos, es considerada chusma, chusma, chusma. No por ser suegra. Los casados, hermanos, por favor, compórtense en esta mañana. No es por ser suegra, es simplemente por el hecho de que es mujer. Y en el tiempo de los judíos, las mujeres no es que eran menospreciadas, pero no tenían, bajo los ojos de la sociedad, eran vistas de menos que los varones en esta cultura. Entonces ella, ante los ojos de muchos judíos, es considerado alguien exiliada, y mucho más allá, ella es considerado esto porque tiene una enfermedad, y es que ella tiene fiebre. El pasaje dice que Jesús vino a casa de Pedro. Lo interesante aquí es que Pedro, a diferencia del resto de los discípulos, la Biblia nos relata que Pedro está casado. No sabemos, algunos creen que otros también, pero Pedro sabemos que está casado aquí. Y aún Pablo, hablando de que si un ministro, si un apóstol se puede casar, a diferencia de la Iglesia Católica en 1 Corintios 9:5, Pablo afirma que los apóstoles podían tener esposas. Y de nuevo, el ejemplo claro aquí es que Pedro tiene esposa. Pero más interesante el hecho de que Pedro está casado, porque obviamente tiene suegra y obvio tiene esposa. Lo más interesante es que la suegra de él vive con él. Y yo quiero que entienda que Pedro no era un pobre. Él gana bien. La chamba de pescar, ¿recuerdan? Pedro era un pescador. O sea, no se imagine a un pobre pescador. Le iba bien, ganaba bien, y lo sabemos porque no era común que alguien tuviera una casa suficientemente grande para que la suegra viviera
con él. O sea, él gana bien, es alguien que gana bien, es un discípulo, y esto va a ser muy clave porque en las otras secciones vamos a ver todo lo que ellos abandonan para seguir a Cristo. Es algo que Mateo va a ir aclarando en la vida del discípulo. Pero el énfasis aquí es que Pedro gana bien. Otro dato importante es, Jesús vio a la suegra. Ahora, recuerden, el leproso viene a Jesús. El centurión viene a Jesús. La suegra no viene a Jesús. Jesús va a la casa de Pedro, algo común, o sea, se visitaban. Jesús era alguien que andaba de lugar en lugar, o sea, no vemos en los evangelios que él tiene su propia habitación, su propio lugar en donde vivir. Entonces, él anda con los discípulos, esto era algo muy común, pero él va a la casa de Pedro y él ve que ella tiene fiebre. Y la pregunta aquí es, cuando pensamos en la sanidad, ¿cómo es que yo puedo recibir sanidad? Y para darle una idea, si una persona ora y ayuna y está rogándole al Señor y dice: Señor, sáname de esta enfermedad, te ruego. La pregunta es, ¿puede Dios sanar a esa persona? Respuesta, sí. Pero si alguien, un ateo, o aún un cristiano que dice: bueno, me pasó esto, voy a aprender a vivir con esta enfermedad, ¿puede Jesús sanar a esa persona aún si clamar a Él? Respuesta, sí. Porque la sanidad no depende de mi intensidad de fe, depende de la voluntad de aquel que es soberano para sanar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, y es la razón por la cual Jesús, y Mateo específicamente, nos da este relato. A diferencia de las otras dos personas, Jesús aquí muestra compasión, y en todo el evangelio de Mateo, esta es la única sanidad que Jesús hace hacia una persona sin que la persona le pide sanarla. Ahora, él ve a la suegra, está postrada en cama con fiebre, y igual que el leproso, bajo la ley, lo que se llama la halajá. ¿Qué es la halajá? Son escritos judíos que incluye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, incluye también las tradiciones y las explicaciones de los rabinos. Bajo todos esos escritos y esas enseñanzas, igual que el leproso, nadie podía tocar a alguien con fiebre, porque al instante que lo tocaba, esa persona era considerada inmunda. Y lo aprendimos con el leproso y lo vemos aquí otra vez. Es como un resumen del primer milagro. Jesús toca a la suegra de Pedro para recordarnos que cuando lo santo toca lo inmundo, y cuando Jesús toca lo inmundo, Él no es contaminado, lo que es afectado es lo inmundo. Cuando lo santo toca lo inmundo, el inmundo es cambiado. Cuando lo sagrado toca lo no sagrado, o toca lo mundano, el mundano es cambiado. Y es de nuevo una imagen al evangelio de que cuando Cristo toca a un corazón pecaminoso, Él no es contaminado, tu vida es cambiada. Tu corazón de piedra se convierte en un corazón de carne. Y esa es mi oración para aquellos que están aquí, tal vez exaliados, fuera de Cristo. Que tus ojos sean abiertos, que realmente salgas de aquí viendo las bondades de Cristo, y que te arrepientas de tus pecados. Porque hoy, no mañana, no una hora, hoy, en este momento, es el día de salvación. Hoy es el día para tú regresar a Cristo. Él la toca, ella queda sanada, pero vemos un detalle más. El leproso fue sanado y él siguió. El centurión fue sanado, pero aquí Mateo nos da algo muy interesante. El verso 15 dice: y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó. La Reina Valera dice: y les servía. Casi correcto, pero no nos ayuda esta traducción. El griego original no es plural,
ella le servía. Hay dos realidades aquí de manera de aplicación. La idea principal es que Mateo quiere que nosotros veamos que la sanidad fue ¿qué? Instantánea. Un momento tiene fiebre y al otro momento ya no tiene fiebre. Muy diferente a los sanadores de milagros de hoy en día, que están y que toca más el piano y que otro canto más y que sigan cantando y sana y va creciendo el pie, porque todos aparentemente tienen un corte de pie porque ese es el milagro que más común se ve, pero y están y hermanos, eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Aún los apóstoles, cuando hacen milagros, es instantáneamente. La sombra de Pedro, instantáneamente. El que estaba enfrente de la sinagoga pidiendo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús es sano, y instantáneamente. Ese es el patrón del Nuevo Testamento y lo vemos aquí. Jesús dice, la toca, ella queda sana, y por aplicación vemos la idea de que fue instantáneo. Inmediatamente fue sana. Pero esta realidad nos da una imagen del Evangelio, de que aquel que ha sido redimido por Cristo, esta es la segunda aplicación, es una aplicación más fuera del punto principal aquí, pero aquel que realmente ha sido lavado y salvado por Cristo, hace lo que esta mujer hace. Ella le servía. Su enfoque en la vida, su mayor anhelo ahora se convierte en ¿quién? En Cristo Jesús. No hay ojos por nadie más, no hay afectos por alguien más. Su mirada, su enfoque es: yo tengo que servirle a Cristo. ¿Quieres saber si eres redimido? La respuesta está en: ¿es Cristo tu todo en todo? Porque si Cristo es tu todo en todo, Él es tu Señor y tu Salvador. So, vemos aquí un resumen del primer milagro, muy similar al leproso. Jesús toca, sana, vemos la vida de la suegra de Pedro cambiada. En un instante ella es sanada y ella le sirve al Señor. Pero hay otro aspecto en este pasaje. El verso 16 dice: y cuando llegó la noche, muy interesante, le trajeron a él muchos endemoniados. Ahora, no se deje llevar por las películas de terror y empiece a pensar: oh, claro, es la noche, es a esa hora que salen los endemoniados y los fantasmas en sí. La palabra ahí en el griego usa la palabra de espíritus, salen los malos espíritus, entonces todo sucede en la noche. No es la idea aquí. Cuando usted lee los pasajes paralelos de Marcos 1, 29 al 31 y Lucas capítulo 4, versos 38 al 39, se da cuenta que esta sección sucede durante el sábado. Y la idea es entonces que el sábado ya pasó, y por lo tanto, como el sábado ya terminó, ahora los judíos han vuelto a salir y ahora están otra vez buscando a Jesús, porque el Sabbat es de amanecer al anochecer el sol. Y entonces esa es la idea aquí. Cuando lees los otros evangelios te das cuenta por qué vino en la noche. Entonces ellos vienen con muchos endemoniados. Y esto es muy interesante, porque muy similar al milagro del centurión, de nuevo otro resumen aquí. Vienen con los endemoniados y noten, con la palabra echó fuera ¿a qué? A los demonios. Y de nuevo, igual que el centurión, Jesús nos ha mostrado con el leproso, Él puede tocar y Él puede sanar. Jesús nos ha mostrado que con su palabra Él tiene autoridad para sanar aún de lejos al cría del centurión. Y ahora aquí en este pasaje lo mismo, con un toque puede sanar a la suegra de Pedro que tiene fiebre, y con su palabra puede expulsar a muchos demonios, que nos muestra de nuevo la autoridad de Jesús. Y de nuevo, muy distinto a lo que vemos nosotros hoy en día, donde hoy en día, en base a un pasaje nada más, y en Mateo lo vamos a ver, donde Jesús encuentra a dos demonios en un lugar de entierro, en un cementerio, y Jesús se encuentra con ellos y Él les pregunta ¿qué? Su nombre. Y muchos han agarrado
esa narrativa como un modelo a seguir, y entonces lo vemos en las enseñanzas aún de algunos que según pueden expulsar demonios y empiezan a decir, no, es que no puedes si no sabes el nombre. Bueno, aquí y en el resto de los casos de los endemoniados, Jesús nunca pregunta ¿qué? El nombre. Es solo una ocasión y el pasaje paralelo donde lo hace, pero el resto es simplemente estás endemoniado y lo echa fuera. Nada de este espectáculo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cómo te llamas? Y como que cada vez que le preguntan el nombre, el demonio más y parece movie. Pero en parte es porque eso es lo que la cultura nos ha infiltrado acerca del mundo demoníaco. Pero aquí Jesús, teniendo toda autoridad, simplemente le dice al demonio que salga afuera. O sea, esa es la idea. Por su palabra, no nos dice qué frases usa, pero por su palabra, lo que él dijo, el demonio sale fuera. Y hermanos, esta es la idea, que Jesús no solo tiene autoridad sobre el mundo físico y las enfermedades del mundo físico, Jesús también tiene autoridad sobre el mundo espiritual, sobre las huestes de maldad. Él tiene autoridad sobre aún las cosas invisibles que tú y yo no vemos. Tiene autoridad de la creación, de las enfermedades que existen en este mundo, pero también tiene autoridad sobre el mundo espiritual. Satanás no es un contrincante del Señor, o sea, no es un rival del Señor. Satanás es alguien que se somete al Señor. Los demonios no son rivales, son nuestros rivales. Lea la Biblia cuidadosamente. Satanás no está buscando pelear con Dios, él sabe. Lea el libro de Job. Satanás le pide permiso a Dios. Él sabe el rango. Satanás no es en un sentido peleando, no busca pelear, no está tratando de devorar al Señor. Él está tratando de devorar ¿a quién? A los cristianos. Anda como león rugiente buscando a quién devorar, es decir, buscando a nosotros los cristianos, y a quién él puede devorar, a quién él puede hacer tropezar, a quién él puede hacer caer. Los demonios no son rivales de Dios. Satanás no es rival de Dios. Dios es sobre todo el mundo espiritual, y Cristo Jesús también. Él tiene autoridad sobre todas las huestes de maldad. Y eso nos da confianza a nosotros, porque nos recuerda a quién podemos acudir en medio de esas batallas y esas tentaciones. Jesús toca y sana. Resumen del leproso. Vuelve a sanar con su boca, igual que el centurión. Y luego simplemente el verso 16 dice, y sanó a todos los enfermos. Y este es el punto de nuevo, hermanos. Jesús ha resumido los dos milagros de esta sección. Nos sigue ligando a tres exaliados: al leproso, al centurión y a la suegra de Pedro. Pero la pregunta, y es lo que le dije al inicio, ¿por qué? ¿Por qué Mateo ha ligado estos tres milagros? ¿Por qué Mateo ha agrupado a estos tres milagros? ¿Cuál es el propósito primordial de esta sección? Y para contestar eso, regresamos a la pregunta al inicio: ¿por qué Mateo cita la profecía de Isaías? El verso 17 de nuevo dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo está traduciendo aquí, es claro, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento que existía en el tiempo de Jesús. Lo traduce de una manera muy diferente. Aquí tenemos evidencia que Mateo ha traducido esta frase directamente del hebreo, porque nos da otra idea más cercana al hebreo. Pero para entender este milagro, tú y yo tenemos que regresar al contexto. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Es aquí donde Mateo agarra la profecía para decir que Jesús ha hecho estos milagros para cumplir la profecía de Isaías capítulo
53. En sí, en el contexto, esta sección inicia del capítulo 52, verso 13, y termina en el capítulo 53, verso 12. Pero, para que tengamos una idea, simplemente quiero iniciar del capítulo 53, verso 1. Quiero que note algo aquí, para entender a qué se refiere esta profecía. Note: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, quiero, como en paréntesis, solo darle un dato muy interesante. Los judíos leen todo el Antiguo Testamento, pero están prohibidos de leer este capítulo. Y yo creo que si más judíos lo leyeran, es interesante ver a evangelistas que están en Israel y les leen este capítulo, y luego ellos creen que este capítulo está en el Nuevo Testamento, y ellos les dicen: no, este es Isaías 53, y ves el asombro de ellos de que esta profecía está en su libro, en sus mismos profecías que ellos creen en. Eso es un dato nomás para darle, pero esta profecía sabemos que está hablando de Jesús. Ahora note el verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aquí está el verso 4. La profecía que Mateo cita: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados, o otras versiones dicen sanados. Ok. Ese es el contexto en su totalidad, que nos recuerda el hecho de que Jesús va a ser menospreciado. Nos recuerda del hecho de que Isaías había profetizado que él iba a ser despreciado, que no iba a haber nada en su rostro deseable, que él iba a ser azotado. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo entendemos el uso de Mateo de esta profecía? Y hay dos interpretaciones. Interpretación número 1: Jesús y Isaías se están refiriendo a que el cristiano puede ser sanado. Y de nuevo, en el contexto, el leproso ha sido sanado. En el contexto, el cría del centurión ha sido sanado. La suegra de Pedro ha sido sanada. Los endemoniados en parte han sido sanados de sus demonios. Y aún el resto de los enfermos que venían, que la gente estaba trayendo a Jesús, han sido sanados. Y entonces algunos dicen: por consecuencia, tantos Isaías como Jesús nos están enseñando que todo cristiano puede ser sanado de toda enfermedad. Y por un lado es cierto, pero no es la idea de este pasaje. Y Jesús no nos está enseñando aquí que todo cristiano nunca va a pasar por enfermedad, que es lo que algunos enseñan. Es una teología muy peligrosa. Estás en Cristo, no puedes estar enfermo. Wrong. Pablo tuvo una enfermedad y oró 3 veces. Y hermanos, si Dios no le escuchó a Pablo, yo no tengo esperanzas tampoco. De nuevo, si Dios quiere sanar, Él va a sanar. Y si no, no. Y ambas son para nuestro bien. A veces Dios quiere que pases por esa prueba, porque en esa prueba te está enseñando algo que no hubieras entendido si no estuvieras pasando esa prueba. Pero aún esta enseñanza hace unos años atrás de una iglesia que se hizo famosa por el ambiente musical de que ellos enseñan, no voy a decir el nombre para no ofender a los culpables, pero una iglesia americana muy famosa con muchos cantos traducidos, ellos enseñan esto.
si estás en la presencia, si tienes conexión con Cristo, nunca vas a pasar por enfermedad. Y esa teología se les arruinó cuando uno de los prominentes cantantes y pastores de esa congregación, su hija se le enfermó. Y lo más triste es que falleció. Y duele eso. Pero ¿qué haces cuando toda tu vida le has estado enseñando a tu congregación que estando en Cristo nunca, y de nuevo citan esto, porque Él tomó nuestras enfermedades y porque Él tomó nuestras dolencias, Cristo ya venció toda enfermedad? Hermano, eso no es lo que este pasaje está enseñando. No está enseñando que el cristiano no puede enfermarse. La idea del pasaje es lo que Isaías nos está enseñando. El punto del pasaje aquí y el punto de estos 3 milagros es una enseñanza mayor. Que más que milagros, Jesús está usando estos milagros para recordarnos de realidades de la salvación. Y entonces, Carson da 8 razones, no se asuste. Yo nomás le voy a dar 3 que son claves para nosotros entender por qué esta cita, esta profecía. ¿Quién es Carson? D. Carson es un teólogo, es un comentarista que tiene un comentario en el Evangelio de Mateo, pero él da 8 razones. Yo solo quiero darle 3 que nos comprueban por qué podemos nosotros ver claramente que esto tiene que ver más que sanidad física con la sanidad del pecado. Porque si no estamos claros en algo, aquí puede haber gente que no tiene enfermedad física, pero todos nosotros tenemos una enfermedad espiritual que se llama el pecado. Y esta es la idea aquí. Carson dice, en primer lugar, es obvio que las enfermedades son el resultado de la caída y del pecado. En otras palabras, podemos ver la conexión de enfermedades en estos 3 milagros con la salvación por el simple hecho de que antes de que Adán y Eva pecaran no había enfermedades. Es cuando ellos pecan que ahora hay enfermedades. Él usa eso para mostrarnos cómo Jesús está ligando las dos realidades. Pero más allá de ello, por eso quise que leyéramos mínimo los primeros versos de Isaías 53. Carson dice que cuando los evangelios y aún Pablo, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, hermanos, ellos no están desconectados de la realidad del Antiguo Testamento. Ellos saben el contexto, y todo el contexto de Isaías 53 es el siervo sufriente que es Cristo Jesús, que va a sufrir no simplemente para sanar enfermedades físicas, pero que Él va a colgar en la cruz para sanarnos de la enfermedad más grave que tenemos, que es ¿qué? El pecado. Y de nuevo yo quiero repetir esto: si tú estás aquí y tú estás fuera de Cristo, tu pecado mayor no es el vicio, no es la lujuria, no es ser mujeriego, no es el hecho de que estás peleado con tu esposo o con tu esposa. Tu pecado mayor es tu rechazo a la salvación de Cristo. Quiero decirlo de otra manera. El divorcio, el falta de perdonar, o sea, tienes rencor de algo que sucedió muchos años, eso no es lo que te lleva al infierno. Tu vicio no te lleva al infierno. Lo que te lleva al infierno es tu falta de confesión de Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque si un borracho confiesa a Cristo y se arrepiente de su pecado, esa persona será ¿qué? Salva. Pero aquel que dice, yo no necesito a Cristo, yo estoy bien, mi vida está bien, yo no necesito el evangelio, esto de iglesia, le están lavando el coco. No, esa persona es la persona que está más perdida en este salón. Tu rechazo a Cristo es lo que te lleva al infierno, y no puedes entender eso hasta que entiendas que tu pecado mayor es ese rechazo. Tú puedes corregir tu vicio y todavía terminar en el infierno. Pero aquel que confiesa a Cristo jamás terminará en el infierno. Hermanos, Cristo no vino simplemente a modificar nuestro comportamiento. Cristo no simplemente vino a restaurar ciertas áreas de nuestra vida. Y ese es el problema de muchos. Cuando Cristo arregla sus matrimonios, se van de la iglesia. Cuando Cristo por fin les da el bebé que tanto esperaban, se van de la iglesia. Cristo hizo lo que yo quería, ahora me voy. Cuando Cristo por fin me da el trabajo, adiós.
Y por eso, hermanos, si tú tienes ese punto de vista de Cristo, no conoces al Cristo de la Biblia. Cristo, cuando tú lo ves a Él y conoces, lo primero que te das cuenta es lo mismo que Isaías se dio cuenta. Pobre de mí, hombre de labios inmundos. Tú te das cuenta del pecado que realmente hay en ti y la necesidad de tu Salvador. Y por eso, Carson, es claro aquí, el contexto de Isaías no es simplemente sanarnos de algo físico. Cristo colgó en la cruz, y eso es buenas noticias para nosotros, para sanarnos de nuestros pecados. El problema del no creyente es que a veces no se da cuenta de la gravedad de su pecado. Y la tercera razón que Carson da rápidamente es, de nuevo, Mateo sabe que Isaías está pensando en el siervo sufriente, y por eso él dice, Él tomará sobre sí las enfermedades, y Él tomará el sufrimiento, y Él tomará la muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y la doctrina aquí es la doctrina de sustitución, y es básicamente esto. ¿Recuerdan en Génesis, Abraham va subiendo con Isaac? Y muchos dicen Isaac es tipo y figura de Cristo. Y yo diría, no es lo que está sucediendo ahí. O sea, Abraham lleva a su hijo Isaac y iba a matarlo. Y luego quita a Isaac porque el ángel lo detiene. Algunos saben la historia, los que han crecido en la iglesia están muy famosos con esta historia. Y luego, ¿qué pasa? Hay un becerro. Y Dios le había dicho a Abraham, y Abraham le ha dicho a Isaac, no te preocupes, Dios va a proveer el sacrificio. Y esta es la idea. ¿Quién es Isaac en este contexto? Tú y yo somos Isaac. Merecíamos morir. Cristo no es Isaac en este contexto. Cristo es el becerro que es sustituido porque un Dios santo pone su ira por el pecado. El pecado tiene que ser pagado. ¿Por qué Cristo muere? Porque el pecado tiene que ser pagado. Un Dios justo no puede ver por encima, no puede ignorar el pecado. El pecado tiene que ser pagado. Pero tú y yo somos Isaac, removidos de eso, y Cristo es el becerro, nuestro sustituto, aquel que toma el lugar nuestro en la cruz. Y ese es el tema de la profecía de Isaías 53. ¿Quieres conocer a tu sustituto? ¿Quieres conocer lo que Él sufrió? Y tú tienes que saber esto. Él lo hizo porque te ama. Por pura gracia y demostración de Dios. Si tú quieres conocer el amor de Dios sobre ti, velo en la cruz del Calvario. En la cruz, yo primero vi la luz. Es allí donde nuestros ojos son destapados para ver la grandeza del Señor. Y cuando mis ojos están en la cruz, esto va para aquel que es incrédulo y para aquel que es creyente. Nuestro enfoque cambia. Ya no venimos a la iglesia, este canto no me gusta. ¿Cuándo va a regresar el hermano Raúl? Porque ya el pastor me tiene cansado con cómo canta de re feo y todo lo demás. O sea, eso se ignora. Y tú llegas y dices, estoy cansado, pero mis ojos están en Cristo. Voy a adorarle porque le conozco a Él. Conozco la obra redentora de Cristo Jesús y lo que Él ha hecho por mí. Y por eso, hermanos, recordemos las tres realidades del pasaje. El leproso era impuro físicamente, pero también impuro espiritualmente. Cuando Jesús sana al centurión, no es simplemente mostrándonos del que Él tiene autoridad para sanar de lejos. Mateo nos dice, y vendrán de las naciones. Este centurión, el criado del centurión, es el primero de muchos gentiles que se sentarán en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y lo aprendimos de unas semanas atrás. Esto era un shock para los judíos. ¿Cómo es posible que gentiles estén en el paraíso? Y la suegra, y los demonios y los demás enfermos, todos para mostrarnos una gran realidad, que Cristo no solo tiene poder para sanarnos de dolencias físicas, pero tiene poder de sanarnos de algo mayor, el pecado que está en nosotros. Y de nuevo, hermanos, por eso, si tu vida está apagada en esta mañana, corre a Cristo. Regresa a Cristo. Regresa a tu primer amor. Si eres alguien incrédulo, tu corazón está frío hacia las cosas de Dios,
corre a Cristo, porque Él tomó nuestras enfermedades del pecado y Él llevó nuestras dolencias del pecado para que tú y yo fuéramos redimidos. Oremos, hermanos. Padre, más que palabras de un hombre, oro que lo que tú mismo dices del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan. Padre, oro que el mismo Espíritu Santo que inspiró estas escrituras, que ahorita mismo traiga convicción de pecado, tanto a nosotros como creyentes, como a aquellos que están lejos de ti. Y que sea tu Espíritu Santo el que abra ojos en esta mañana. Y que nosotros salgamos de aquí reconociendo, sí, Dios, tú en tu plan soberano puedes sanarnos de cualquier enfermedad. Y oro, Señor, si hay personas aquí que están batallando con enfermedad, que están batallando con problemas físicos, financieros, lo que sea, Señor, que igual que la suegra de Pedro, tú tengas compasión de ellos, y aún sin que ellos te lo pidan, que tú obres a favor de ellos. Pero Padre, más allá, te pido que en esta mañana nosotros salgamos de aquí viendo a nuestro Salvador y viéndote a ti de una manera muy diferente a cómo entramos. Que salgamos de aquí amándote más, que salgamos de aquí contemplando la grandeza y la belleza de tu majestad, que salgamos de aquí recordando que tú eres nuestro primer amor, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén.